lo voy a presentar, todos lo conocen, ustedes acá tienen un breve resumen de lo que él es. Él es politólogo, él es argentino, es de Córdoba, lleva muchos años estudiando, investigando estos temas, ha publicado 5 libros, el último, Libro Negro de la Nueva Izquierda, que desafortunadamente, quiero decirles, trajimos libros, Agustín trajo, y se vendieron una buena cantidad. Tenemos unos poquitos que los vamos a poner en el café, por si acaso alguien quisiera, yo me imagino que sí, pero perdonen si no van a alcanzar, porque de verdad se vendieron todos en un evento que tuvimos en el día jueves en la noche. Bueno, te doy la palabra, Agustín, bienvenido, gracias por estar acá. Tenemos ahí un micrófono inalámbrico, no sé si vas a usar ese o este, y los dejo con Agustín Laje. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buen día. Verán que mi voz no es óptima y sin embargo es mucho mejor la voz que tengo hoy que la que tenía hace 2 días cuando llegué a Chile y tuve que dar una entrevista en Radio Agricultura que no sé muy bien qué se entendió, si es que algo se entendió, porque mi voz era peor que la de hoy. Muchas gracias a Fundación Desarrolla, gracias a Óscar Almazán, gracias a Delia del Gato, gracias a Marcos, gracias a toda la gente que integra la fundación, gracias a la gente que ha estado auspiciando este evento, gracias al diputado que vino y abrió el evento con unas magníficas palabras, gracias a todo el público interesado. Hemos tenido 700 y pico de inscripciones, es por eso que en el otro lado hay un salón donde recién fui a saludar a la gente, porque acá ya no cabe más gente, entonces están viéndolo vía streaming en pantalla gigante. En otro salón, otra gran cantidad de gente que también quería seguir el curso. Bien digo, lo que hoy vamos a tener es un curso, es un seminario. Habitualmente yo doy conferencias. Las conferencias habitualmente no me gustan, porque a mí me gusta hablar mucho. Y las conferencias tienen siempre límites. Me dicen en 1 hora, bueno, tenés 1 hora. En 1 hora quiero que me expliques nueva izquierda, posmarxismo, feminismo, ideología de género, aborto, batalla cultural. No, bueno, ¿y cómo hago? O sea, ¿cómo se puede hacer eso en 1 hora? Y de alguna forma me las ingenio, y algunos de ustedes acá supongo que han venido a conferencias de las tantas que he dado en este país y habrán estado en alguna charla de 1 hora, como mucho de 1 hora y media, en algún momento después suele haber un feedback. Pero a mí me gusta más esto, me gusta lo de los seminarios. Abajo tenés para... ahí va. Me gusta lo de los seminarios porque uno ya no tiene límite de tiempo. A ver, hay un límite de tiempo que está inscrito en la hojita. Yo no soy bueno para seguir los límites de tiempo cuando hay que dar temas en profundidad. Si alguno se aburre, no se sienta incómodo, se puede levantar y ir a tomar un café, no tengo ningún problema. Espero que hayan traído, y eso pensaba anoche, y espero que hayan traído algo para anotar. Bien, estas cosas en los seminarios se anota, porque si no se anota uno viene como el teatro, ¿no? Entonces se escucha y ve una historia y después se va a su casa, pasan 3 días y ya la verdad es que la mayor cantidad de conceptos se olvidó. Vamos a ver cuestiones densas, las voy a tratar de hacer lo más dinámicas posibles, espero que sea factible para mí hacerlas dinámicas. Son cuestiones que quizás en un principio ustedes o algunos de ustedes no lo entiendan bien, digan, uy, ¿de qué está hablando o por qué está hablando de esto? No se preocupen, todo el seminario está pensado para que al terminar los 3 módulos, desde el minuto 1 hasta el último, se genera una suerte de círculo en el cual todos los conceptos empiezan a conectarse entre sí y ustedes dirán, por eso tuvimos este tema en el primer módulo, por eso en la primera unidad, por eso en la segunda. La primera clase, que va a ser la de ahora, 1 hora y media supuestamente, vamos a ver cuánto dura, tiene 2 unidades. Vamos a arrancar por la primera. La primera clase se llama Fundamentos Ideológicos y Geopolíticos de la ideología de género, de lo que estamos viviendo hoy en materia cultural, los fundamentos ideológicos y geopolíticos. Y nuestra unidad 1, que es lo que vamos a ver ahora mismo, se titula Del marxismo al posmarxismo, ¿qué es la nueva izquierda? Obviamente, en la propia unidad aparecen 3 conceptos muy importantes, que es marxismo, posmarxismo
y nueva izquierda. A veces nosotros tendemos a confundir las cosas y hablamos, no, que estos marxistas tal cosa, no, que las feministas son unas marxistas. Hoy vamos a tratar de delinear los conceptos para usar precisión a la hora de generar conceptualizaciones. A la hora de leer la realidad necesitamos no una aproximación conceptual, sino una definición conceptual. Un concepto que pueda ser preciso. Si hablamos del marxismo, estamos hablando del pensamiento fundado por el intelecto de Carlos Marx. Estamos hablando de un pensamiento de mediados del siglo XIX que generó un hito fundacional para las izquierdas del siglo pasado. Las izquierdas, sobre todo de la primera mitad del siglo pasado, se fundamentaron en su teoría y en su praxis. Praxis significa práctica, en las teorías, el pensamiento de Marx, que inaugura una tradición de pensamiento denominada marxismo, una tradición de pensamiento en la cual se desenvuelven muchos otros nombres, Lenin, por ejemplo, Mao, por ejemplo, ¿por qué no Stalin, Trotsky? ¿Por qué no, pensando acá en América Latina, Fidel Castro ha escrito algunas cuestiones de teoría por ahí sin mucha relevancia, pero pensando en clave marxista? El Che Guevara ha hecho algunos apuntes tácticos y estratégicos de la guerra de guerrillas, entre otras cuestiones, y algunas, digamos, un intento politológico que ustedes los pueden encontrar, a veces te lo venden por la calle, guerra de guerrillas, por ejemplo, siempre bajo la mirada del marxismo. Es decir, el marxismo trasciende a su fundador y por eso lleva ese ismo. El marxismo trasciende al pensamiento de Marx y se convierte en una tradición de pensamiento que marca el rumbo de las izquierdas durante toda la primera mitad del siglo XX. Yo quisiera hablar del marxismo sobre todo tres cosas, que son los que me parece fundamental para poder después entender qué es el postmarxismo y cómo estos cambios estratégicos se han venido dando. Quiero hablar sobre la teoría social del marxismo, quiero hablar sobre la filosofía de la historia del marxismo y finalmente sobre la teoría revolucionaria del marxismo. Vamos sobre algo que siempre hablo en las charlas, no importa, lo voy a volver a decir, la teoría social del marxismo. ¿Qué es una teoría social? Una teoría social es un conjunto de ideas que pretenden reflejar aquello que la sociedad constituye. Cómo está constituida la sociedad significa también poder dar respuesta a cómo funciona la sociedad. ¿Cómo está compuesta una casa? Bueno, con ladrillos, con cemento, con pintura, con piso. Si tiene 2 pisos, tendrá un piso, una planta baja, una planta alta. ¿Para qué funciona o cómo funciona una casa? Funciona para vivir, funciona de esta forma, así se abren las puertas, así se cierran las puertas, así se abren las ventanas, así se cierran las ventanas. ¿Cómo funciona una sociedad y de qué está hecha una sociedad? Es la gran pregunta que trata de responder una teoría social. Y Marx intentó casualmente responderla con lo que se llamó la metáfora arquitectónica o metáfora edilicia. Marx dijo, en síntesis y resumiéndolo, quizás de más, pero no importa, que la sociedad funcionaba en definitiva como una casa de 2 pisos. Esto es fundamental, para poder entender qué está pasando hoy, esto es fundamental. Marx decía, la sociedad tiene 2 pisos. El primer piso se llama base o se llama estructura y el segundo piso se llama superestructura. ¿Qué hay en cada piso? Marx dice, en el primer piso, que son los cimientos de esa casa sobre los cuales se va a levantar un segundo piso, en la base, en la estructura, está lo que realmente existe, lo material. La filosofía del marxismo es una filosofía materialista. Lo realmente existente es la materia. Las ideas son reflejos de la materia. La estructura, ese primer piso de la casa, está compuesta por la economía. La dimensión social que estructura la sociedad es la economía. Las relaciones productivas, económicas entre los hombres, las fuerzas y los medios de producción van a determinar la forma que tenga esa casa, es decir, la forma que tenga esa sociedad,
y va a sostener de la misma forma que en una casa el primer piso sostiene el segundo, va a sostener a ese segundo piso llamado superestructura, que adivinen qué va a tener. Va a tener todo aquello que es intangible, todo aquello que es inmaterial. La ideología, la moral, el derecho, la cultura, la religión, la filosofía, el arte, todas las cuestiones que habitan en la sociedad pero que no son materiales, están sostenidas por un sistema económico que hace las veces de estructura de esa sociedad. Fíjense, a mí me interesa para esta clase, digamos, poder leer un poco cómo escribe esta gente, ¿sí? Para que ustedes no se queden con lo que yo digo. Yo siempre explico sobre algún texto. Les voy a leer el texto original, o fragmentos, mejor dicho, del texto original. Dice así Marx: mi investigación me llevó a la conclusión de que ni las relaciones jurídicas ni las formas de Estado pueden comprenderse por sí mismas, ni por la llamada evolución general del espíritu humano, sino que por el contrario radican en las condiciones materiales de vida. La anatomía, estamos hablando de la forma, la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política. En la producción social de su vida, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase determinada del desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social, psicología social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre lo que determina su ser. Esta es una frase magnífica que tiene Marx, muy archicitada, diría yo. No es la conciencia del hombre lo que determina su ser, sino por el contrario, es el ser social lo que determina su conciencia. Está haciendo filosofía, por eso está un poco enredado. Lo que está diciendo es lo que yo dije anteriormente. La economía es la parte real de la sociedad. El espíritu, la cultura, la política, la forma del Estado no se puede explicar de no ser por estar sostenido por esa estructura económica que tiene una sociedad determinada. Ya vamos a ir juntando los hilos. Al final, voy a ir ahora punto aparte. Vamos con la filosofía de la historia de Marx. Marx tiene una filosofía que es teleológica. ¿Qué significa telos en griego? Fin. La teleología es un modo de razonar en el cual uno encuentra un fin a las cosas. Y la historia tiene un fin, es decir, tiene un desenlace, tiene un punto de llegada. Estamos yendo hacia algo. Esto es típico de la filosofía del progreso, ¿no? Marx va a tratar de elaborar una explicación pseudocientífica de hacia dónde se mueve la historia. Y él piensa realmente que está haciendo ciencia. Él entiende que la historia, a través de su filosofía de la historia, es inteligible, es profetizable. Él puede ofrecer una suerte de profecía para lo que va a venir en función de analizar científicamente, dice Marx, las otras etapas de la historia. La filosofía de la historia de Marx parte de la idea de que la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Otra de las grandes frases que tiene Marx y que toda la gente las reconoce porque encima esta está en el manifiesto comunista. La historia del hombre es la historia de las luchas de clases. Estas etapas que se han ido en la historia han ido sucediéndose a partir de los distintos sistemas productivos y las fuerzas sociales en pugna que esos sistemas productivos han ido engendrando. Por ejemplo, tuvimos una etapa esclavista, pensemos en la antigüedad, podemos pensar, no sé, en la antigua Atenas, por ejemplo, la época clásica. Esa forma de producción se llamaba esclavismo. Había un dueño del medio de producción y el medio de producción, ¿quién era? Otro hombre, el esclavo. Había dos clases sociales, el que tenía el esclavo y el esclavo que estaba esclavizado justamente. El choque, las contradicciones de ese sistema económico que
fue una contradicción interna en la medida en que el esclavismo pasó a ser improductivo, dio lugar, dice Marx, a lo que conocimos como régimen económico, por ejemplo, en la Edad Media, el feudalismo, donde ya no hay un esclavo, hay un siervo, que no es lo mismo, donde hay una estructura económica, política, que da forma a esa sociedad y que genera toda una era de nuestra historia que viene a ser la Edad Media, por ejemplo. Esas contradicciones que empezaron a sucederse cuando las fuerzas materiales empiezan a evolucionar, empiezan a generar otra nueva clase social, la burguesía, que va a desafiar el orden feudal y va a traer, después de una gran lucha de clases, Revolución Francesa, por ejemplo, Revolución Americana, la Revolución Inglesa, las revoluciones del siglo XVIII, va a traer el capitalismo al mundo. Ahora, el capitalismo engendra a su vez otra clase social, que es el proletariado, el obrero. Y ese obrero, en algún momento, así como la burguesía se levantó contra la nobleza feudal, el obrero ahora se va a tener que levantar contra la burguesía que le ha dado vida. ¿Por qué? Porque la historia del hombre es la historia de la lucha de clases. Ahora bien, yo dije que esto es teleológico. Esto tiene un fin. Fíjense, para seguir citando a Marx, dice Marx, la burguesía produce ante todos sus propios sepultureros. Él usa imágenes metafóricas espectaculares. Su hundimiento y la victoria del proletariado son igualmente inevitables. Esa es la teleología. La profecía de Marx es que hay una victoria que es inevitable. Así como fue inevitable que la burguesía acabara con el régimen feudal, que el feudalismo acabara con el esclavismo, es inevitable que el socialismo acabe con el capitalismo. La burguesía generó a sus propios sepultureros, que son los obreros. ¿Y qué va a ocurrir cuando los obreros, por fin, de manera inevitable, terminen haciendo esa revolución? Ahí vamos a encontrar el telos, el fin. ¿Por qué vamos a encontrar el fin de la historia? Porque si algo caracteriza al socialismo es aniquilar el sistema de propiedad privada. Y es el sistema de propiedad privada el que genera clases sociales. Lo que genera una clase social es tener o no tener. Si yo aniquilo el propio concepto de tener, porque todos podemos tener, dice la izquierda, no va a haber más clases sociales. Si no hay más clases sociales, la clase obrera como un Cristo que se inmola en la cruz, esto tiene mucho de religión. Que no tenga Dios no significa que no tenga una estructura religiosa. La clase obrera, de forma inevitable, va a traer el paraíso a la tierra inmolándose a sí misma, como Cristo en la cruz. ¿Por qué razón se inmola la clase obrera? Porque al aniquilar al pecado, al aniquilar a la burguesía, acaba con el sistema que da vida a la clase social y por lo tanto deja de tener sentido en tanto que clase social. El último momento de la historia, el último movimiento de la historia es el obrero aniquilando el sistema de propiedad privada y aniquilándose a sí mismo al mismo tiempo. Y como la política, el Estado, la moral, el derecho, la religión, la ideología estaban fundamentadas en qué cosa, en la estructura social, todo eso se va a caer. Vamos a quitar ese primer piso económico y todo lo demás se va a venir abajo. No nos va a hacer falta más derecho, porque el derecho, dice Marx, está pensado para la protección de aquellos que tienen la propiedad privada. No vamos a necesitar más la religión, porque la religión está pensada para consolar a aquellos que no tienen la propiedad privada y que no hagan la revolución. Estoy hablando como Marx. No va a hacer falta más Estado, porque el Estado es la organización que mantiene el orden entre las clases sociales. ¿Y qué vamos a tener? El paraíso en la tierra. Vamos a tener el paraíso en la tierra. Esto es muy religioso, insisto. ¿A qué dio lugar esta teoría? La estrategia revolucionaria. ¿A qué dio lugar? A todo lo que hemos visto en el siglo XX. Hemos visto, no sé, el Che Guevara, Fidel Castro en Cuba, el Che después se fue a Bolivia, Lenin, Stalin en Rusia, entre otros. Mao Zedong, la Revolución China. Las guerrillas en América Latina, la FARC, por ejemplo, en Colombia. El MIR en Chile, los montoneros
en la Argentina, LERP en la Argentina, los Tupamaros en Uruguay, Sendero Luminoso en Perú, entre tantas otras guerrillas que hemos vivenciado en el siglo XX y que en suma estas ideas se llevaron la vida de más de 100 millones de personas. Traer el paraíso a la tierra implicó aniquilar a por lo menos 100 millones de personas en el siglo pasado. ¿Cuál es la estrategia revolucionaria si tenemos esa filosofía de la historia y tenemos esa teoría social? Muy simple, yo les pregunto a ustedes a ver si me están siguiendo. Si nosotros tenemos una sociedad que tiene la forma de una casa de 2 pisos, donde el primer piso sostiene al segundo y queremos reventar esa casa porque queremos hacer una revolución, ¿dónde colocamos nuestra bomba? ¿En el primer piso o en el segundo piso? En el primero, evidentemente. Porque si la colocamos en el segundo, no solamente vamos a dejar intacto el primero, que es el que realmente importa, sino que encima vamos a destruir cosas que son fantasmagóricas, la moral, el derecho, la ideología, cosas que ni siquiera existen, que existen para proteger lo que está en el primer piso. Y si encima tenemos una filosofía de la historia que nos dice que la historia del hombre es la historia de la lucha de clases y que la victoria del socialismo es inevitable y que va a venir un fin en la historia después del último movimiento histórico que dará la clase obrera, ¿a dónde tenemos que ir a revolucionar a la gente? ¿A las fábricas o a la marcha LGBT? A las fábricas. La clase obrera está en las fábricas. El campesinado como clase social está en el campo. Entonces, ¿por qué la izquierda abandonó las fábricas? ¿Por qué la izquierda abandonó el campo? ¿Por qué la izquierda ya no hace más guerras de guerrillas para saltar ese primer piso de la casa? ¿Y por qué esa izquierda ahora está mirando las cosas que antes no le interesaban? Esa es la gran pregunta para entender por qué se pasa de un marxismo a un posmarxismo. Voy a pasar un poco más rápido esto, vamos a ir directamente a un pensador que yo creo que genera un quiebre importante. Hay gente que lo magnifica de más, yo creo que es muy importante, pero inicia en todo caso un proceso de repensar el marxismo clásico. Antonio Gramsci. ¿Han escuchado alguna vez sobre Gramsci? Acá ustedes me pegan el acento porque a mí se me pega mucho el acento. Digo Gramsci como ustedes lo dicen. En Argentina es Gramsci o Gramsci. Antonio Gramsci fue un italiano, líder del Partido Comunista en Italia, y hay algunos puntos que son muy importantes de su teoría. Lo que destacan siempre es la hegemonía, la cuestión de la hegemonía. No es un concepto de Gramsci, es un concepto que se venía trabajando. ¿Desde cuándo se venía trabajando? Desde la Revolución Rusa. ¿Por qué desde la Revolución Rusa? Porque en Rusia se dio una paradoja, que es que según Marx, estas etapas que habíamos visto, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, se iban dando en secuencia, de forma lineal. Y en Rusia tuvimos la revolución más importante del socialismo en su historia contra un régimen ¿de qué tipo? ¿Capitalista o feudal? Contra un régimen feudal. La historia dio un salto, pasó del feudalismo al socialismo sin pasar por el capitalismo. Y entonces los teóricos de la Segunda Internacional con Plejanov a la cabeza tenían que explicar, pero Marx dijo que esto era lineal, tendríamos que haber vivido una revolución como la francesa, como la inglesa, como la americana, antes de haber vivido la revolución socialista. ¿Qué pasó acá? Lo puedo explicar con un concepto, el concepto de hegemonía. La hegemonía, dice, es la asunción de tareas históricas de una clase a la cual esas tareas no pertenecen. Entonces las clases obreras, subalternas, las clases campesinas de Rusia, asumieron la revolución que la burguesía rusa no podía asumir porque era débil, porque era poco cuantiosa, a diferencia de Francia, por ejemplo. Entonces la clase obrera hizo la revolución porque asumió tareas extrahistóricas que no estaban en su naturaleza de clase. Acá hay un esencialismo de clase. Lenin va a tomar después la misma idea de hegemonía, pero para plantear la táctica de alianzas entre la clase obrera y la clase campesina para sus propósitos revolucionarios. Y va a decir, golpear juntos, marchar separados. No somos los mismos, los obreros y los campesinos, pero juntos tenemos que hacer la revolución
y después marchamos separados. Golpeamos juntos, pero no somos lo mismo. A eso le llamó hegemonía Lenin, a la alianza en el marco de una lucha de clases. Ahora Gramsci le da una vuelta de tuerca interesante. Lo voy a leer y después lo voy a explicar. Esto lo vienen leyendo la izquierda hace mucho tiempo. Les puede parecer denso, pero ellos vienen trabajándolo de hace mucho tiempo y gran parte de su éxito ha sido leer estas cosas. Por eso lo traigo hoy, aprovecho que es un seminario largo, que me han dado la libertad de hablar, así que me aguantan por favor con estas cosas. Algunos temas de la cuestión meridional es un texto temprano de Gramsci que tiene este contenido. El proletariado puede convertirse, dice él, en clase dirigente y dominante en la medida en que consigue crear un sistema de alianzas de clase, esto es Lenin, que le permita movilizar contra el capitalismo y el Estado burgués a la mayoría de la población trabajadora, en la medida en que consigue obtener el consenso de las amplias masas campesinas. En consecuencia, es una función del hecho de comprender las exigencias de la clase que representan los campesinos, incorporar esas exigencias a su programa revolucionario de transición, plantear esas exigencias entre sus reivindicaciones de lucha. Ustedes dirán, ¿y qué importa esto? No, importa mucho, porque esto no es golpear juntos y marchar separados. Esto es fusionar a las clases sociales, comprendiendo las exigencias del programa de lucha de otra clase social. Ahora es golpear juntos y marchar juntos. Generar, dice Gramsci, lo nacional popular. ¿Conocen el término? Estuvo muy de moda en los últimos años. Ese concepto no es nuevo, es de Gramsci. Él explica lo nacional popular precisamente a partir del concepto de hegemonía. La idea de que las clases sociales no solamente deben hacer juntas la revolución, sino que ideológicamente deben fusionarse. Esto empieza a destartalar al marxismo, porque el marxismo siempre pensó que la clase social era algo esencial, que tenía una identidad fija, que tenía un programa fijo, que tenía intereses de clase fijo. Y acá Gramsci empieza a meterse con el tema de la cultura para ver cómo fusiona los intereses de los campesinos con los obreros. Él dice, el Estado, él también redefine el Estado, esto también es muy importante. El Estado, dice Gramsci, es sociedad política más sociedad civil, es decir, hegemonía acorazada con coerción. Habíamos visto qué era el Estado recientemente para el marxismo clásico. Yo les dije, el Estado es una estructura de dominación sobre la sociedad para perpetuar el sistema económico. Ahora Gramsci dice, sí, está bien, domina, pero ¿cómo domina? Domina con coerción, con la fuerza, claro, pero también domina con hegemonía. ¿Y qué es la hegemonía? Es la dominación cultural. Acá se abre una perspectiva muy interesante para la izquierda, porque ahora el Estado no va a ser visto como un enemigo a derrotar para llegar a ese fin de la historia donde no hay Estado y donde todos somos felices sin un marco normativo ni nada. Ahora, la izquierda entrevé la posibilidad de dominar ese Estado dominando aquello que de hegemonía tiene ese Estado. Eso significa dominando la cultura. Eso es lo que está pasando hoy. ¿En qué medida? En que la centro derecha se conforma con manejar la economía de mercado. ¿Y qué dicen? No, déjenos a nosotros la parte técnica, la parte de la sociedad política, la parte de la coerción. Déjenos a nosotros las cuestiones tecnocráticas de los estados porque nosotros sabemos generar riqueza. Y la izquierda hoy en día, ¿qué te dice? Ok, quédate con eso. Total, yo voy a manejar la otra gran variable del Estado, que es la hegemonía. ¿Y quién dice? Si el Estado es hegemonía acorazada con coerción, ¿puedo yo modificar el rumbo de la coerción a partir de la hegemonía? La lucha ahí pasa a ser cultural. Se abre por lo menos la perspectiva de hacer una lucha cultural. Temas que por tiempo las voy a tener que pasar. Guerra de posiciones. Él habla de que ahora justamente la revolución ya está vedada, ya no se puede hacer una guerra de guerrillas, no sé, en Francia y hacer la revolución francesa en clave de izquierdas. Dice, ahora hay que hacer una guerra de posiciones. Y una guerra de posiciones es una guerra cultural. Entonces Gramsci va a hablar sobre los intelectuales, define al intelectual orgánico, al intelectual tradicional y define al propio Partido Comunista como un intelectual colectivo.
Ya no es un revolucionario, ya no es un obrero esos del arte soviético con la hoz y el martillo, el obrero musculoso. Hoy el sujeto del PC es un intelectual colectivo. ¿Por qué? Porque lo que hoy se plantea es una lucha cultural. Esos son algunos conceptos interesantes de Gramsci para poder entender todo lo que sigue. Vamos a algo más interesante todavía. Escuela de Frankfurt. ¿Alguien escuchó alguna vez algo de Escuela de Frankfurt? Si me alzan la mano me van a ayudar a saber más o menos por... ¡Epa! Bueno, bien. Un 25% más o menos. La Escuela de Frankfurt es lo que comúnmente se denomina el marxismo cultural. ¿Han escuchado marxismo cultural? Sí. Marxismo cultural no es un término que a mí me guste mucho, porque es contradictorio. El marxismo no es cultural. El marxismo es economicista, lo hemos visto al inicio. Lo que introduce la Escuela de Frankfurt, yo diría, para hablar de la ciencia cierta, no es marxismo cultural, es neomarxismo. Es un marxismo que sigue mirando la cosa económica, sigue creyendo que la economía determina el resto, pero por una cuestión de derrota política, casi como premio consuelo, dicen, vamos a trasladar los estudios marxistas al ámbito de la cultura. ¿Vamos a hacer una revolución en el ámbito de la cultura con los estudios marxistas? De ninguna forma. Por eso siguen siendo marxistas. Por eso digo, no son marxistas culturales en el sentido de que nosotros lo entendemos hoy. Son neomarxistas en el sentido de que nos destruyeron, no hicimos la revolución en ningún otro lugar más que donde ya se dio. No vamos a poder hacer en nuestros países, dicen estos, desde Occidente. Así que por lo menos critiquemos a la cultura con la óptica marxista. Uno de sus fundadores y el más importante de sus directores fue Max Horkheimer. La Escuela de Frankfurt se fundó en el año, si mal no recuerdo, 1922. La financió un multimillonario, Felix Weil, vivió en Argentina, de origen alemán, y armó este grupo para estudiar, un grupo de intelectuales en Frankfurt, para estudiar el antisemitismo que ya se empezaba a respirar. Imagínense, estamos cerca de la Segunda Guerra Mundial, estamos próximos. Y esta gente marxista dijo, ok, dame la plata, y la verdad es que se ocuparon de otra cosa. Se ocuparon de hacer estudios culturales desde la óptica marxista. Lo interesante de la Escuela de Frankfurt es que va a poner sobre todo su vista en dos cuestiones. En la familia, en la autoridad, y sumo una tercera, en la sexualidad. Max Horkheimer va a abrir la cuestión de la familia, de par en par, algo que no había interesado mucho. Es decir, Engels, el socio intelectual de Marx, había publicado en el año 1884 un libro llamado El origen del Estado, la familia y la propiedad privada. Algunos de ustedes quizás lo conocen porque tiene una frase muy célebre que dice, en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. Pero él explicaba la familia simplemente a partir del movimiento económico. Él decía, ok, la familia monogámica es el resultado de que la propiedad privada apareció y el hombre tuvo el incentivo de querer saber quiénes eran sus hijos, y si no había monogamia, entonces las mujeres se acostaban con muchas personas y entonces ¿quién era tu hijo? No lo sabés y tenés que heredar tus bienes. Entonces, ese tipo de explicación economicista es lo que impregna este texto de Engels. Ahora, Max Horkheimer va mucho más allá y dice cosas como las siguientes. Dice, el proceso de producción influye en los hombres, Engels. Pero no solo en la forma directa y presente, tal como ellos lo viven en su trabajo, sino también en la forma en que aquel se conserva, mediado en las instituciones relativamente estables, es decir, de transformación lenta, como la familia, la escuela, la iglesia, las organizaciones artísticas y otras semejantes. Es decir, el orden social tiene instituciones que conservan ese orden a largo plazo. Una de esas instituciones es la familia. Todas las instituciones y procesos en todos los dominios de la cultura, en tanto actúan sobre el carácter y los actos de los hombres, aparecen como momentos de conservación, y ahora viene lo importante, o bien de disolución de la dinámica social, y según los casos, constituyen la argamasa de un edificio todavía en construcción, la masilla que reúne artificialmente partes que tienden a separarse o una parte del explosivo que destroza el todo con la primera chispa. La familia, ¿qué es en la casa de Marx? Teníamos 2 pisos.
Ahora, Marx no nos dijo cómo estaban pegados esos dos pisos. Él sí, la familia. La familia es el que conecta la estructura y la superestructura. La familia, al socializar, al transmitir la cultura, está transmitiendo un hábito económico también. Está transmitiendo, dice él, una estructura autoritaria, una estructura de jerarquía, una estructura de trabajo dócil. La familia, y está pensando en la familia obrera, está frenando la revolución. La familia se ocupa en especial, como uno de los más importantes agentes educativos, de la reproducción de los caracteres humanos, tal como reclama la vida social, y les da en gran parte la indispensable capacidad para la conducta específicamente autoritaria, lo que les decía recién, de la que en gran medida depende la existencia del orden burgués. El capitalismo, la burguesía, está sostenida por la familia. La mujer, y esto es muy importante, acá abre una puerta al feminismo, fíjense. La mujer, en cuanto se doblega ante la ley de la familia patriarcal, mucha gente habla hoy con estos conceptos y piensan que son súper novedosos y que están hablando. Esto es del año 1932. Hay gente que hoy dice el patriarcado y se piensan que están hablando de digamos, de algo nuevo, de estudios recientes. No, esta cosa viene de mucho antes. La mujer, en cuanto se doblega ante la ley de la familia patriarcal, se convierte en un momento que reproduce la autoridad en esta sociedad. La mujer es conservadora. ¿Dónde es conservadora la mujer? A ver si alguien se da cuenta en esa frase. Porque todo esto está muy enredado, porque no se olviden que estos son filósofos y encima son alemanes, de lo peor que hay. La mujer reproduce el orden social. Es conservadora la mujer. ¿En dónde es conservadora la mujer? Es la pregunta. Alguien, a ver si alguien se anima. ¿En qué contexto la mujer es conservadora? ¿Cómo? Ahí lo dijeron. ¿Perdón? ¿En la familia? Está ahí. En la familia, la mujer es el dispositivo que estabiliza y conserva el orden social. ¿Por qué razón? Porque lo que él mismo está viendo. Vamos a agitar a la fábrica, el obrero se envalentona y dice, sí, voy a hacer la revolución. Vuelve a su casa, la mujer le pega una cachetada y le dice, vos andá a trabajar que tenés que traer el pan a la casa. Claro, digo, yo lo paso así. Esto está todo con un lenguaje filosófico intrincado, ¿no? Porque tienen que escribir así porque son académicos. Pero lo que está diciendo es eso. La mujer, en la medida en que tiene familia, nos está frenando la revolución. Entonces, ¿a qué tenemos que atacar? A la familia. ¿Para qué? Para que la mujer no tenga familia. Y si la mujer no tiene familia, ¿en qué se convierte la mujer? En el agente revolucionario que necesitamos. Obviamente esa conclusión no termina de llegar Horkheimer, va a faltar un poquito, pero fíjense cómo el camino se va allanando hacia ese momento. Wilhelm Reich, un personaje nefasto de la escuela de Frankfurt. Max Horkheimer es un personaje respetable, un académico de primera línea. Uno puede estar de acuerdo o no con él, pero es de primera. Este es un personaje nefasto y es un loco, mírenle cómo se peina. No, es un loco total y terminó loco, ¿eh? O sea, no es algo que yo digo, pues soy un prejuicioso. No, el tipo terminó loco. Les cuento el final de la vida de él y luego vamos a su pensamiento, así sabemos de dónde parte. Él terminó viviendo en los Estados Unidos como la mayoría de la gente de la escuela de Frankfurt, vendiendo energía orgásmica. El orgón, que era una máquina que producía energía orgásmica que podía curar el cáncer, la artritis y un montón de enfermedades para las cuales no había cura. Él decía, la energía orgásmica que mi maquinita produce, pero vos no la podés ver y es de color azul, yo la estoy mirando, te la vendo a una millonada y así vas a curar tu cáncer. El tipo terminó preso por estafador y después era un neuropsiquiátrico porque se dio cuenta además que estafador estaba completamente chiflado, básicamente. Ese fue el final de Wilhelm Reich. Él inaugura el freudomarxismo, es decir, la conjunción entre Freud y Marx, algo muy característico de la escuela de Frankfurt. Y él plantea directamente la posibilidad, y no solamente la posibilidad, la necesidad de una revolución sexual. Su libro se llama La Revolución Sexual. Está en Chile, lo he visto. De hecho, mi libro de Wilhelm Reich lo compré en Chile hace unos 4 años más o menos. Está acá en Chile, usado generalmente. Él dice así, a ver, vamos a leerlo un poquito. Él dice, será imposible dominar el proceso cultural actual
Claro, tenemos que dominar ¿qué cosa? La hegemonía. Será imposible dominar el proceso cultural actual si no se comprende que el núcleo de la estructura psicológica es la estructura sexual. Y que el proceso cultural está esencialmente condicionado por las necesidades sexuales. El sexo aparece ahora como la estructura de la sociedad. Así como Marx dijo, la economía es la estructura de la sociedad, Wilhelm Reich, desde la psicología, va a decir, no. En verdad acá también la sexualidad es parte de esa estructura que da sentido a la cultura e incluso a la psicología de las personas. Y se queja de la Revolución Rusa porque ha fracasado. Y dice así, aquello que la Rusia de los años 20 quería ser una solución obtenida en un corto lapso de tiempo, se lleva a cabo en nuestros días con mucha mayor lentitud, revolución cultural. Pero también de un modo mucho más completo. Cuando yo hablo de revolución profunda de nuestra vida cultural, me refiero principalmente a la sustitución de la familia patriarcal autoritaria por una forma natural de familia. Forma natural de familia significa para el psicoanálisis la forma de familia previa a la represión sexual. La forma natural de familia es aquella en la cual todos tenemos sexos con todos, los niños incluyéndose. Incluso él tiene, a ver, no sé si yo lo traje, creo que no, él tiene una cuestión muy interesante, y él dice, tenemos que sexualizar a los niños para quitarles esa represión con la cual nuestra sociedad los configuró. Todos nuestros problemas parten de la represión sexual, dice Wilhelm Reich. Entonces tenemos que hipersexualizar a los chicos, y él recomienda, por ejemplo, que los chicos asistan al acto sexual entre los padres. Y él dice, pero ¿quién no ha escuchado alguna vez a sus padres tener relaciones sexuales? Si uno lo escucha desde su habitación, uno reprime, dice Wilhelm Reich. Lo que tiene que hacer el padre es invitar a su hijo a que mire cómo la familia está teniendo relaciones sexuales para que, lejos de reprimir, internalice la sexualidad como algo natural que él también tiene que vivir, tenga la edad que él tenga. Recomienda que los padres se bañen con los hijos, recomienda que los maestros les enseñen los genitales a sus hijos. Digo, interesante porque por acá está yendo en estos días lo que llamamos educación sexual integral. Hay una hipersexualización del chico que va en ascenso. Uno no sabe muy bien hasta dónde puede llegar, pero sí puede encontrar un origen teórico a todas estas cuestiones. Un seguidor de Wilhelm Reich, de la escuela también de Frankfurt, y quizás el más importante en todos estos temas, fue Herbert Marcuse. ¿Conoce? ¿Alguien ha escuchado Herbert Marcuse antes y levantan la mano? Ah, bien, muchos, miren, pensé que iban a ser muchos menos, un 20-25%. Herbert Marcuse o Herbert Marcuse, como a ustedes les guste más, se fue a vivir en el año 34 a los Estados Unidos. También alemán, ¿no? Estamos hablando de Frankfurt. Veía venir lo que después cayó sobre Alemania y él se fue a los Estados Unidos. Toda esta gente trabajó en las mejores universidades de Estados Unidos y él escribió en los Estados Unidos. Y yo le puse un título a su teoría, él plantea la revolución de la nada. Wilhelm Reich teníamos la revolución sexual. Él va a hacer la revolución de la nada, la oposición contra el sistema por oponerse contra un sistema que encima funciona bien. Tenemos que oponernos por el gusto de oponernos. Fíjense lo que dice. Muy diferente de la revolución en anteriores etapas de la historia, esta oposición, la de la izquierda, se dirige contra la totalidad de una sociedad próspera y que funciona bien. O sea, tenemos que enfrentar una sociedad que es próspera y que funciona bien. Me hace acordar un poco a Chile, ¿no? Digo, las izquierdas que se enfrentan contra Chile y nosotros desde los otros países de América Latina miramos a Chile y todos queremos vivir en Chile. O queríamos, yo no sé por dónde viene ahora la mano, pero bueno. Yo vengo a Chile desde el año 2011 todos los años y he visto cómo ha ido cayendo Chile. Por la gente que se opone contra lo próspero y contra lo que funciona bien. Y él dice, claro, a ver, ¿para qué seguir dándole vuelta? Yo soy un alemán, me vine a Estados Unidos y veo algo próspero, veo algo que funciona realmente bien, pero soy de izquierda. Y lo admito, me voy a oponer contra algo que es próspero y contra algo que funciona bien, porque eso hace la izquierda, en definitiva. Interesante el cinismo de esta gente, ¿no? Y el resentimiento social.
el resentimiento social. Nos enfrentamos con una situación nueva en la historia porque hoy tenemos que liberarnos de una sociedad que funciona relativamente bien, que es rica y poderosa. El problema que enfrentamos consiste en la necesidad de la liberación. Ahí aparece un nuevo término que no estaba antes, la liberación, muy común en nuestros tiempos. No de una sociedad pobre, ni de una sociedad en desintegración, ni siquiera en la mayoría de los casos de una sociedad terrorista, sino de una sociedad que desarrolla en gran escala las necesidades culturales del hombre, así como las materiales. Una sociedad que, usemos el lema, distribuye las mercancías entre una porción cada vez mayor de la población. Nos reventaron la teoría de Marx. ¿Por qué razón? Porque el obrero iba a hacer la revolución conforme el etapismo de la filosofía de la historia cuando su miserabilidad fuera tal que no resistiera más ese sistema. El obrero, con una vida paupérrima de explotación, de miseria, de hambre, va a tener que hacer la revolución o muere. Esa era la idea de Marx, va a tomar la conciencia de clase por las condiciones objetivas, pero ahora las condiciones objetivas cambiaron. Y ahora las condiciones objetivas nos dicen que vivimos en una sociedad bien, próspera, la gente tiene mercancías, el obrero tiene automóvil, el obrero tiene su plasma, el obrero ve Game of Thrones. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Liberémonos. ¿De qué? De la totalidad. ¿Y qué significa eso? La totalidad. ¿Qué es la totalidad? Esto, otra vez. Revolución sexual. La noción de un orden instintivo no represivo debe ser probado primero en el más desordenado de todos los instintos, la sexualidad. Queremos liberarnos, queremos no represión, donde hay que acudir es a la liberación. ¿De qué? De la sexualidad que representa la totalidad en última instancia, de nuestra represión. ¿Cómo explica él? Lo voy a hacer así esquemáticamente como en los colegios. Él dice, este es el análisis de Herbert Marcuse. Él dice, el hombre por naturaleza vive en escasez. ¿Estamos todos de acuerdo? Hay escasez. Para vivir bien y para superar esa escasez el hombre tiene que trabajar. Lo cual al hombre lo lleva a vivir en un principio de realidad, esto es psicoanálisis. El principio de la realidad sustituye al principio del placer de Freud, que es cuando uno está en una instancia en la cual piensa que la vida es maravillosa, cuando está adentro de la panza de la madre, y se da de cabeza contra la pared de la realidad cuando dice, no, tengo que ir a trabajar, esta es la realidad. Yo tengo que comer y para comer tengo que trabajar y la realidad no me gusta, no me genera goce, no me da placer. Entonces, escasez genera trabajo, lo cual nos devuelve a un mundo real, al principio de la realidad. El capitalismo, por su parte, genera abundancia. Él lo reconoce, está viviendo en los Estados Unidos. Sí, genera abundancia, una sociedad próspera, dijo anteriormente. Pero el capitalismo genera una mala distribución. Y esa mala distribución hace necesario el trabajo de nuevo. Sí, 2 puntos, y esta es la tesis de Marcuse. Distribuimos de forma socialista la abundancia que genera el capitalismo, es el socialismo de nuestro siglo ese, Sí, vuelvo, distribuimos con el socialismo la abundancia que genera el capitalismo y nos aprovechamos de la tecnología autómata, la automatización y la planificación económica y distributiva de las mercancías, vamos a tener menos trabajo y vamos a poder desublimar, lo cual significa que las energías sexuales que antes dejábamos de lado para ir al trabajo, hoy van a realizarse plenamente y yo voy a poder estar teniendo sexo todo el día, básicamente. Gozando el placer, el eros. Esto es importantísimo porque genera un espejo entre la revolución socialista y la revolución sexual. Yo ya no te ofrezco solamente el socialismo porque quiero que no seas pobre. No, si eso te lo está dando el capitalismo. Yo te estoy ofreciendo el socialismo para que directamente no tengas que trabajar y puedas desublimar tus energías sexuales y realizarte sexualmente. El problema, obviamente, es que el socialismo no funciona bien bajo la realidad actual. Disminuye la abundancia y eso lo reconoce Herbert Marcuse. Pero él apunta a que la sociedad va a aceptar que se disminuya la abundancia con tal de recibir más placer sexual.
Es interesantísimo porque este va a ser, yo creo, el gran libro de la ideología de género, lo que empieza a abrir el camino ya así seriamente hacia lo que estamos viviendo hoy. Armar un nuevo hombre, un hombre hipersexualizado, significa crear una nueva posibilidad para el socialismo. Y hay que hacer una revolución a nivel sensorial. ¿Se dan cuenta cómo hemos pasado de Marx, que era una revolución económica de clases sociales, una guerra de guerrillas, una revolución, un terrorismo armado, todas estas cuestiones? Hemos pasado ahora a esta cosa tan laxa, a la revolución de la nada, como lo dije anteriormente. Y la revolución de la nada se va a basar en la revolución juvenil. ¿A quién le importa el tema de la hipersexualización, el goce, ser libre? Al joven. Entonces Herbert Marcuse va a ser el gran intelectual de la juventud de los 60. En los 60 vimos el hipismo, vimos el mayo francés, vimos todas estas expresiones de nueva izquierda. Ahora ya sí podemos hablar de nueva izquierda. Y su ídolo intelectual fue Herbert Marcuse. En Francia, ya vamos a ver algo de eso, se escribió en el mayo del 68 las 3 M's, que eran Marx, la M de Mayo y la M de Marcuse. Marcuse fue el ídolo. Dice así, por ejemplo: en virtud de su puesto fundamental en el proceso de producción, en virtud de su fuerza numérica y del peso de la explotación, la clase trabajadora es todavía el agente histórico de la revolución. Él no saca un pie del marxismo, él sigue siendo marxista. Él sigue entendiendo que la clase obrera es el agente de la revolución. Pero miren esto, en virtud de que comparte las necesidades estabilizadoras del sistema, se ha convertido en un factor conservador, incluso contrarrevolucionario. Objetivamente, en sí, la clase trabajadora es todavía potencialmente la clase revolucionaria. Subjetivamente, para sí, no lo es. Empieza a abandonar a la clase obrera. Dice, sí, o sea, ustedes lo son, porque Marx dijo que la clase obrera, que la historia del hombre, la historia de las luchas de clases, y ustedes son la clase social que trabaja, bla, bla, bla. Pero la verdad es que ustedes son conservadores ahora. No podemos contar desde la izquierda con ustedes. El factor subjetivo, es decir, la conciencia política, existe entre la joven inteligencia no conformista, entre los jóvenes intelectuales. Ellos van a pasar a ser la fuerza revolucionaria. La fuerza motora es la negativa a crecer, a madurar, a actuar eficaz y normalmente en y para una sociedad. Claro, el obrero ya está, no me va a dar más bola, está en otra cosa, pero tengo un conjunto de revoltosos en la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Quién dice? Voy, les hablo un poquito a ellos y capaz los levanto. Fíjense esto, los rebeldes ya no son los revolucionarios. Los rebeldes de hoy quieren ver, oír, sentir cosas nuevas de una manera nueva. Ligan la liberación con la disolución de la percepción ordinaria y ordenada. Tenemos que modificar la percepción, ya no el sistema económico, la percepción. Lenguaje inclusivo, por ejemplo. El viaje, ¿qué es el viaje? Fumarse un porro, darse un saque de merca, eso es un viaje. El viaje implica la disolución del ego configurado por la sociedad establecida, una disolución artificial y de corta duración. Claro, el efecto de la droga, tiene un lapso corto. Pero la liberación artificial y privada anticipa, distorsionadamente, una exigencia de la liberación social. La revolución debe ser al mismo tiempo una revolución en la percepción que acompañará la reconstrucción material e intelectual de la sociedad, creando un nuevo ambiente estético. La conciencia de la necesidad de semejante revolución en la percepción de un nuevo aspecto sensorial constituye quizás el fondo de verdad en la búsqueda psicodélica. ¿A quién les está escribiendo? ¿Se dan cuenta? Década del 50, 60. A los hippies. A los hippies. Y les está dando una teoría revolucionaria para ese saque de droga que se dan todos los días. Y entiende que los hippies se drogan porque están tan abrumados con el mundo de la realidad, con el principio de realidad, que están anticipando en esa drogadicción el mundo por venir. Entonces todo este hippismo, toda esta podredumbre, empieza a seguir a Herbert Marcuse. Toda la juventud lo empieza a tomar como un ídolo porque le dice aquello que ellos quieren escuchar. Y llegamos al mayo francés del 68, que es el hito.
No sé si vieron el año pasado las librerías colmadas de libros de mayo del 68. ¿Por qué? Porque se cumplieron 50 años y porque se lo vincula directamente con las revueltas de izquierda que estamos viviendo hoy. A mayo del 68 llegamos con las teorías de Herbert Marcuse. ¿Qué pasó? No me voy a extender mucho con esto. Las universidades se levantaron. ¿Dónde? En Nanterre, en París y en todo Occidente. En Estados Unidos, en México, en Inglaterra, en Alemania. Me gustó este cartel. Artistas intelectuales revolucionarios avanzan con los estudiantes. ¿Por qué me gustó? Por la ausencia de algo. ¿Qué falta ahí? ¿Qué falta en esta revolución? ¿Perdón? La clase obrera. ¿Qué hizo la clase obrera? ¿Qué hizo el Partido Comunista francés? Denigró al Mayo francés. Decían, esto no es una revolución. Los estudiantes no son una clase social y en general son burgueses, decían. Son pequeños burgueses y burgueses, no son revolucionarios, pero hoy tenemos artistas intelectuales, avanzan con los estudiantes. Seamos realistas, demandemos lo imposible. Yo les pregunto con lo que hemos visto de Marx. ¿Marx demandaba lo imposible o demandaba lo necesario históricamente? Demandaba lo que él pensaba que necesariamente se iba a cumplir. Es rarísimo, es imposible pensar que Marx diga que lo que él está planteando es algo históricamente imposible. Al revés, Marx se cree un científico, entonces Marx va a decir lo que yo digo, yo estoy haciendo ciencia, yo estoy anticipando, la ciencia puede prever y ellos demandan lo imposible. Aquí hay unos giros conceptuales enormes. La imaginación al poder, esto es de mi ciudad de Córdoba, es decir, también se llegó a la Argentina, supongo que a Chile también. La imaginación al poder. ¿Qué iba a tener poder para Marx? ¿La imaginación? No, la ciencia marxista, la técnica de planificación centralizada marxista. No un tipo que se fuma un porro a ver qué se imagina que puede ser la sociedad y te dice qué tiene que ser la sociedad. Acá hay una transformación profundísima entre lo que pasa a ser la vieja izquierda y lo que pasa a ser la nueva izquierda. Esa transformación, hemos visto una suerte de genealogía apresurada. Esa transformación está dada por trasladar la idea de que la revolución se debe dar en la estructura económica de una sociedad a la superestructura cultural. Podemos modificar la sociedad, ya no modificando la economía, sino modificando la cultura. Ya no entonces apelando a clases sociales que no les interesa lo que nosotros tenemos para ofrecerles, sino a aquellos que están agazapados en las facultades de sociología, psicología, letras, filosofía, bellas artes, toda esta gente. Vamos y empezamos a configurarlos como nosotros queremos que hablen, porque son esas instituciones, las fábricas culturales, hegemonía acorazada con coerciones del Estado, y nosotros podemos llegar al Estado a través de la hegemonía. Fíjense cómo va cerrando todo el círculo. Los últimos que les digo sobre este tema. Ahora sí hemos llegado al posmarxismo. Antes estábamos todavía en la escuela de Frankfurt en un neomarxismo. ¿Por qué? Porque Herbert Marcuse seguía hablando de la clase obrera en sí, para sí y con todas estas categorías. El posmarxismo es esto. Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, entre otros, pero ellos son los más importantes. Chantal Mouffe viene a Chile bastante seguido, no sé si lo sabían, invitada por el Frente Amplio. Jackson, Boric, tienen muy buena relación con ella y ha venido a dar un montón de seminarios. Mi universidad le dio el honoris causa a Laclau, él es argentino, ella, si mal no recuerdo, es belga. Y ellos escriben en el año 85 un libro muy importante que se llama Hegemonía y Estrategia Socialista. Lo pueden ver en cualquier librería de Chile. ¿Ellos qué van a intentar? Lo hago muy resumido para no gastar más tiempo en esto. Ellos van a tratar de deconstruir el clasismo. Ellos van a decir, no, las clases sociales son identidades contingentes. No había nada esencial en una clase social. No es cierto que uno pertenece esencialmente a una clase social y que una clase social tiene contornos claros. La clase social ha sido simplemente un concepto ideológico más del marxismo, del cual nos ha trabado la revolución porque muchos de nosotros hemos estado esperando movilizar a las clases sociales cuando podríamos haber estado movilizando a otros actores que no son clase social, como por ejemplo el género. Ellos entienden que la estructura económica no está políticamente indeterminada ni es autónoma y lo van a probar. La política incide sobre la estructura, es decir, el segundo piso incide sobre la estructura económica y redefinen la hegemonía. Ellos van a entender que hay una situación hegemónica cuando se dan una serie de pasos. Hay que
articular una serie de demandas equivalenciales, pero no idénticas, que generen entre sí un antagonismo respecto de otra cosa y que puedan solidificarse a través de un significante vacío. ¿Qué significa esto? Feminismo, indigenismo y LGBTI, por ejemplo, ¿son discursos autónomos? Sí. ¿Cada uno tiene sus propias lógicas? Sí. ¿Cuándo hay una situación hegemónica? Cuando nosotros logramos a través del discurso cultural hacerlos equivalentes. Las mujeres están siendo oprimidas. ¿Por quién? Por el macho. ¿Quién es el macho? El heterosexual. Podemos entonces articularnos con los LGBT, que están en contra de la heteronormatividad. Nos aliamos, no dejamos de ser feministas ni ellos dejan de ser LGBTI, pero generamos una identidad común, que a su vez se articula con el indigenismo, porque encontramos que las mujeres indígenas son doblemente oprimidas por el machismo indígena y además por el hombre blanco chileno. Y a todo eso lo terminamos de solidificar con un discurso que suele tener una palabrita, dos palabritas, que calan en la conciencia colectiva. Les voy a dar algunas, ni una menos. ¿Sumamos el aborto, quieren? Para decir ni una menos hay que legalizar el aborto. Eso es lo que dicen últimamente en Argentina, eso es una operación hegemónica. Hiciste equivalencial la demanda del aborto con la demanda de las mujeres feministas que dicen que a las mujeres las matan por ser mujeres. Y entonces tuviste como resultante un significante vacío que dice, para decir ni una menos hay que legalizar el aborto. Vamos con otra, muerte al macho. Muerte al macho es un significante vacío. ¿Quién es el macho? ¿Qué es lo que significa perdido? Un macho puede ser una mujer, por eso es vacío. Un macho puede ser acá mi amiga que está allí sentada, que le han tratado de esa forma en la televisión. Un macho puede ser cualquier cosa que se oponga a mi ideología. Genero un ellos y un nosotros, una función antagónica, y yo defino mi propio terreno no aliando a los idénticos, sino hegemonizando a los parecidos. ¿Y quién tiene que instituir esta cadena equivalencial de demandas diferentes, pero que se dan la mano en una lucha común? El socialismo. Por eso el libro se llama Hegemonía y Estrategia Socialista. ¿Y qué tenemos que hacer con la democracia? ¿Atacar la democracia? No, hay que servirse de la democracia. Dice así, es evidente que no se trata de romper con la ideología liberal democrática, sino al contrario, de profundizar el momento democrático de la misma, al punto de hacer romper al liberalismo su articulación con el individualismo posesivo. La tarea de la izquierda no puede ser, por tanto, renegar de la ideología liberal democrática, sino al contrario, en profundizarla y expandirla en las direcciones de una democracia radicalizada y plural. Leyes de cuotas, por ejemplo, ¿no? Los elementos integrantes del discurso liberal no aparecen nunca cristalizados y pueden ser el campo de una lucha hegemónica. No es el abandono del terreno democrático, sino al contrario, en la extensión del campo de las luchas democráticas al conjunto de la sociedad civil y del Estado, donde reside la posibilidad de una estrategia hegemónica de las izquierdas. El término poco satisfactorio de nuevos movimientos sociales amalgama una serie de luchas muy diversas, urbanas, ecológicas, antiautoritarias, antiinstitucionales, feministas, antirracistas, de minorías étnicas, regionales o sexuales. Ahí están todos los nuevos sujetos que tenemos que hegemonizar. Lo que nos interesa de estos nuevos movimientos sociales no es su arbitraria agrupación en una categoría que los opondría a los de la clase, sino la novedad de los mismos, en tanto que a través de ellos se articula esa rápida difusión de la conflictuidad social a relaciones más y más numerosas, que es hoy día característica de las sociedades industriales avanzadas. Necesitamos generar el conflicto. ¿Cómo lo generamos? Buscando diversos grupos que sean conflictualizables por nuestro discurso político, que termine sirviendo a nuestros propósitos. Eso es el postmarxismo. Terminan de abandonar por fin a la clase obrera y dicen hegemonicemos. ¿A quién? Aquellos que puedan hacer lío, básicamente. Aquellos que puedan hacer lío. Unidad 2. ¿Me dan una media hora más? ¿Se aguantan media horita más? ¿Estamos como para dar media hora más?
Unidad 2, los intereses geopolíticos. Yo estoy hablando de la parte de la izquierda, ¿ok? Y hay mucha gente que siempre dice, ay, pero vos nunca hablás sobre la parte geopolítica y que las finanzas internacionales y que la ONU, y es cierto, hay un hueco en el libro en ese tema, pero bueno, para eso está esta unidad. Los intereses geopolíticos sobre el género y el aborto. Claro, estas ideologías han servido también a otro tipo de intereses que no son simplemente ideológicos de izquierda. El tema del aborto está directamente vinculado con la eugenesia. Margaret Sanger fue la líder indiscutible del aborto en el mundo, en el siglo pasado. Fue la creadora de Planned Parenthood de los Estados Unidos y de la internacional Planned Parenthood, de la IPPF y de la PPFA. Ella crea la primera clínica de control natal en el año 1916 en los Estados Unidos. En el año 1921 funda la American Birth Control League. Fíjense, Liga Americana para el Control Natal. Ya no era, en esta época no era Liga para que la mujer decida sobre su cuerpo. Esa es la propaganda actual, porque suena bastante chocante, ¿no? El control natal, suena medio nazi, ¿no? Suena un poco nazi y tiene bastante que ver con eso. En 1941 crea la PPFA, que es la Federación de Planificación Familiar de los Estados Unidos. Y en 1952, financiada por John Rockefeller III, acá hay mucha plata atrás de todo esto, y eso hay que tenerlo, hay muy buena ideología, que es lo que vimos en la unidad anterior. Ahora, hay mucha plata financiando también, porque encuentran que esta ideología sirve a ciertos propósitos. Financiada y muy bien por John Rockefeller III, funda junto con otras instituciones la IPPF. Perdón, para el año 1941, les cuento como dato, ya había 222 clínicas abortistas de control natal en los Estados Unidos. Es decir, la cosa ya había avanzado fuerte para cuando se creó la Planned Parenthood. ¿Dónde se crea la IPPF que hoy financia el aborto en el mundo y que financió, por ejemplo, la campaña en Argentina, la campaña verde? En India. ¿Por qué en India? ¿Vieron la cantidad de gente que tiene India, no? Bueno, guarda con los indios, digamos, son cada vez más, ¿qué vamos a hacer con tanta gente? Eso estaba un poco en la idea de todo esto. Fíjense lo que dice, ¿no? El control de la natalidad es nada más ni nada menos que una ayuda para aligerar en algo el problema de los menos aptos y evitar su descendencia. Esto dice Margaret Sanger, la líder del aborto en el siglo XX y la que creó todas estas instituciones. Si hemos de hacer progresos raciales, este avance para la mujer debe preceder a la maternidad de cada una de ellas. Entonces, y solo entonces, puede que la madre deje de ser una incubadora. ¿Le suena esto? No somos incubadoras. Bueno, no es nuevo, gente, no es nada nuevo. Deje de ser una incubadora y se convierta en una madre de hecho. Entonces solo ella podría transmitir a sus hijos e hijas las cualidades que hacen fuertes a los individuos y de manera colectiva una mejor raza. ¿Cuáles son? ¿Qué es aquello que hace mejor a la raza y a los individuos? Los genes. Entonces podemos genéticamente darle forma a las futuras generaciones, aniquilando a los ineptos para que los aptos sean aquellos que puedan reproducirse, porque esos son los genes que a nosotros nos interesan. De hecho, ella tiene una frase tristemente célebre que es: más niños para los capacitados, menos de los incapacitados. Fíjense el aborto con la cuestión del síndrome de Down en los países nórdicos, ¿no? Cuando se sabe que es Down, se aborta y ya está. Y prácticamente no hay personas con síndrome de Down. John Rockefeller III crea la IPPF, crea el Consejo de Población, que hasta el día de hoy ustedes lo pueden buscar. Todas estas cosas las pueden buscar porque tienen sus sitios oficiales. No son teoría no son una teoría que leí en un blog, un blogspot.com. No, esto tienen todas sus páginas, sus sitios oficiales con sus reportes financieros, con toda la cuestión. El primer presidente del Consejo de Población, también de la década del 50, fue Frederick Osborne. Él fue uno de los fundadores de la Sociedad de Eugenesia Americana y fue ex secretario del Instituto Galton, que antes se llamaba Sociedad Eugenésica, cuando tenía su asiento en Londres. Una frase de este señor, por ejemplo, ¿no? Ley para prevenir, una frase sobre la ley
nazi. ¿Se acuerdan que los nazis generaron un sistema legal para purificar la raza, no solamente aniquilando a los judíos, sino también controlando la natalidad de ciertas personas? Y él entendió que la ley para la prevención de la descendencia de enfermedades hereditarias del régimen nazi fue el experimento más emocionante que jamás se haya intentado. Él era un admirador del régimen nazi en cuanto a la cuestión genética y de control poblacional. Y él fue quien escogió John Rockefeller III para llevar adelante el Consejo de Población, que todos los meses saca una revista desde el año 62. Están todas indexadas, las pueden encontrar todas. Yo traje algunos ejemplos porque me interesó los temas que te plantea la revista del Fondo de Población. Fíjense, Malawi, Jordan, Lagos, Ghana, son siempre países del tercer mundo. Los estudios que esta gente realizan son siempre en lugares del tercer mundo. Les traigo algunas más antiguas. China, Malasia, Zambia, Ghana, Uganda, a ver si me da la vista, Brasil, Pakistán, no llego a ver bien el de arriba. Son siempre estudios en países del tercer mundo. Vamos a ver algún otro ejemplo. Uzbekistán, Vietnam. Acá menos lo voy a ver, pero acá hay una tabla donde dice también, son siempre países del tercer mundo. Esta revista se dedica a ver cómo está reaccionando, cómo el tercer mundo reacciona a la cuestión del aborto. En todo eso ellos focalizan todos sus intentos. Vamos a avanzar un poco más y vamos a irnos a la esfera estatal. Estábamos en la esfera de las ONGs. Johnson, Estados Unidos, dijo, si mal no recuerdo, en los 70, lo siguiente: $5 invertidos en control natal equivalen a $100 invertidos en crecimiento económico. $5 invertidos por los Estados Unidos, el presidente Johnson dice, en control natal equivalen a $100 invertidos en crecimiento económico. ¿Saben quién citó esto en su libro? Ubican a Eduardo Galeano, ubican las venas abiertas de América Latina. Galeano, las venas antiimperialista y qué sé yo. La izquierda sabía que esto tenía un interés imperialista. Y así acusó Galeano. Y hoy esa izquierda hace silencio de tumba frente a todas estas cuestiones porque terminan siendo cómplices de estos intereses. Claro, ellos dicen, estamos ayudando económicamente a estos países que se reproducen cada vez más, y si se reproducen cada vez más, nuestra ayuda económica ya no está sirviendo. ¿Qué tenemos que hacer? Y que se reproduzcan menos. Llevémosle el aborto, básicamente. En el año 67, con todo este lobby que se va generando desde los 50 sobre todo, Gran Bretaña legaliza el aborto. Se crea el Fondo de las Naciones Unidas para las Actividades de la Población, muy conocido, con una cartera impresionante, con un fondo impresionante de plata para desparramar por todo el mundo. En 1968, McNamara asume la presidencia del Banco Mundial y dice lo siguiente: el rápido crecimiento demográfico es una de las mayores barreras que obstaculizan el crecimiento económico y el bienestar social de nuestros Estados miembros. ¿Qué es lo que les pide a sus Estados miembros? Bueno, que controlen por favor la población. ¿Cómo se la controla? Entre otros temas, con el aborto. Se dio ese mismo año una conferencia en Teherán que se llamó la Conferencia Internacional de los Derechos Humanos, donde se lanzó un documento que estableció como derecho humano básico escoger el número y el espaciamiento de hijos. ¿Cómo lo puedo escoger si la mujer ya se embarazó? Aniquilando el producto del embarazo, desde luego. En 1969 se hace una gran reunión que la preside John Rockefeller III y se lanza este documento que ustedes lo pueden encontrar indexado en Google Books. Muy interesante porque va a pedirle a Estados Unidos que, junto con el sistema de agencias de las organizaciones internacionales, impriman
estos intereses en todo el mundo. Estados Unidos dice no puede solo, tiene que ser con las agencias de los organismos internacionales, fundamentalmente de la ONU. Y fíjense cómo lo recepta Nixon en sus memorias que incluyen los escritos que él hizo durante su mandato. Y en ese momento escribía lo siguiente: estoy muy impresionado por el alcance y el empuje del reciente informe del panel de la Asociación de las Naciones Unidas presidido por John Rockefeller III. ¿Qué cosa? Esto, ¿sí? Le pedí al secretario de Estado y al administrador de la Agencia para el Desarrollo Internacional, esa es una agencia que distribuye ayuda internacional desde los Estados Unidos, dar alta prioridad a la planificación familiar y de población. Similarmente, le estoy pidiendo a los secretarios de Comercio y de Salud, Educación y Bienestar y a los directores de cuerpos de paz y a la Agencia de Información de los Estados Unidos que presten mucha atención al asunto de la población cuando planean operaciones en el extranjero. En consecuencia, funda otra nueva institución que se llama la Comisión sobre el Crecimiento Demográfico y el Futuro de Norteamérica, que adivinen quién lleva la dirección, John Rockefeller III nuevamente. No por nada en el año 73 tenemos el gran fallo Roe versus Wade, que legaliza el aborto en los Estados Unidos. Al año siguiente, la conferencia de la ONU sobre la población y el desarrollo en Bucarest. 135 gobiernos, 14 agencias de la ONU. ¿Quién dijo no al aborto? América Latina y el tercer mundo en general. Dijeron esto es imperialismo contra nuestras naciones, contra nuestra cultura. Rockefeller en esa misma conferencia dijo lo siguiente: la planificación de la población ha de ser una parte fundamental de cualquier programa moderno, tal como lo reconocemos y lo aceptan los líderes de las naciones. O sea, para ser modernos tenemos que planificar la población. Y en el año 75 aparece otro fallo que es Planned Parenthood versus Fitzpatrick, que legaliza el aborto en niñas de hasta 13 años sin que sus padres lo sepan. O sea, esta agenda empieza a expandirse por todo este lobby, por toda esta presión. Voy a ir rápido porque ya tenemos poco tiempo. Esto es lo más importante. En el año 74, el famoso informe Kissinger. ¿Alguien escuchó algo sobre el informe Kissinger? Si levantan la mano. Bien, también son varios. El informe Kissinger fue un informe en el cual se estudió cuestiones de seguridad nacional vinculadas con el crecimiento demográfico en el mundo, en el cual primero que nada se planteó para el nuevo milenio 3 escenarios posibles. Según el peor, iba a haber 7.800 millones de habitantes, el mediano decía 6.400 millones y el de mínima 5.900 millones de personas. Y dice, tenemos que hacer algo porque donde más se reproduce la gente es en los países pobres. Usan los recursos naturales, generan contaminación y después encima quieren venir a vivir a los países ricos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Controlar esos países significa garantizar nuestra seguridad. Cito algunos fragmentos del informe Kissinger. La política poblacional se convierte en relevante para el suministro de recursos y para los intereses económicos de Estados Unidos. No hay filantropía en el sentido queremos que la mujer disponga de su cuerpo y sea libre. Ese es el discurso para la gilada, para los tontos, para los idiotas. Esto es lo que se escribió en este informe que fue secreto, se desclasificó en los 90 recién. Y hoy lo pueden leer todos ustedes si quieren. Entonces, ¿para cuáles intereses está pensado esto? Para los intereses económicos de los Estados Unidos. La necesidad de programas a gran escala de información, educación y persuasión dirigida a disminuir la fertilidad. Tiene Estados Unidos, dice el informe, que impactar sobre los líderes de muchos gobiernos, especialmente de África y algunos países de América Latina. La asistencia del AID, que ya vimos que era, bilateral, es el instrumento más grande e invisible, la plata invisible que viene de estas agencias, para ejecutar la política de los Estados Unidos en esta área. La cooperación de las organizaciones y grupos privados en el ámbito nacional, regional y mundial es esencial para el éxito de la estrategia bla, bla, bla. Estos grupos proveen intelectuales, apoyo a las políticas, etc. Ahora dice, hay un riesgo, dice Kissinger,
que algunos líderes de países menos desarrollados vean las presiones de los países desarrollados en el área de la planificación familiar como una forma de imperialismo económico, acá está el tema, o racial. Esto puede crear una contrarreacción seria, pero hay una solución. Es importante tanto en el estilo como en la sustancia evitar la evidencia de coerción. Estamos ejerciendo coerción, pero que no se note, seamos amables. Eso está diciendo. ¿Cómo? Afirmando repetidamente que tal apoyo deriva de una preocupación, ficticia por supuesto, con respecto a el derecho de la pareja individual a determinar libremente y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos y a tener información, educación y los medios para lograrlo. O sea, ¿estamos haciendo imperialismo demográfico? Sí, pero que no se note. ¿Cómo? Con estas ideologías. Entonces miran hacia todo esto de la izquierda y dicen, la verdad, viene bárbaro, nos viene bárbaro. Recomiendan utilizar pagos directos, o sea, que se le pague a la población que acepte la planificación familiar, el aborto, por ejemplo. La esterilización. Y menciona algunos casos. Dice, exitosos como en la India, en los cuales los incentivos financieros junto con otros dispositivos de motivación se utilizaron para lograr en un gran número de hombres que se hicieran vasectomías. Felicita a India porque la gente se está haciendo estéril, básicamente. Destaca también el informe que la esterilización en varones y mujeres ha recibido amplia aceptación en varias áreas cuando el procedimiento es simple, rápido y seguro. A largo plazo pide lo siguiente, que el gobierno ofrezca retornar a la pareja en contrato una porción del beneficio económico que ellos generan al evitar nacimientos. Ellos, si no se reproducen, nos generan un bien a todos. Así que bueno, les paguemos algo, ¿no? Les paguemos algo para que no tengan hijos. Y a largo plazo, dice, el cambio de actitudes de la siguiente generación, de aquellos que están ahora en la escuela primaria o son más jóvenes, es fundamental para lograr esta estrategia. Es lo que estamos viviendo hoy. Y está todo escrito, esto fue secreto, fue dirigido a lo más alto del poder de los Estados Unidos, se desclasificó en los 90 y eso es lo que estamos viendo hoy. Gerald Ford, en el 75, con otra resolución nacional, dijo lo siguiente: creo que el liderazgo de los Estados Unidos es esencial para combatir el crecimiento poblacional. Impulsar evaluaciones sobre los esfuerzos de los programas de la AID, como así también sobre los esfuerzos de otros grupos nacionales e internacionales, y solicitar la ayuda de otros países ricos. ¿Implementando qué? El Memo 200 de Kissinger. Entonces, lo que estamos viviendo es una conjunción entre intereses ideológicos de las izquierdas, que es lo que vimos en la primera unidad, y estamos viendo también una cuestión geopolítica actual que tiene un interés en el aborto, que no es el interés de que la mujer disponga de su cuerpo y se libere del heteropatriarcado machista falocéntrico y no sé qué más. Hay una situación objetiva y material que ya ha sido identificada y se está trabajando en ese sentido. Voy a pasar todo esto porque ya me excedí con el tiempo. Investíguenlo ustedes si quieren. Lo que ha sido las conferencias internacionales sobre las mujeres desde el año 75, arrancando en México. Lo que ha sido en la de los 90, el Cairo, Pekín, donde el aborto empezó a introducirse como un método de control de la población con esas palabras, directamente. Y empezó también a maquillárselo con clave feminista. Nueva York, en junio del 2000, no tengo tiempo para esto, así que lo paso. Otra más en junio del 2004, amarrando a los estados y a su soberanía que se empiecen a comprometer gradualmente con las agendas de género y abortistas. Y hemos llegado a donde hemos llegado hoy, a la firma de ciertos consensos. Todo eso queda para otra ocasión porque ya supongo que el tiempo se me superexcedió. Ese fue el primer módulo, 2 unidades, lo geopolítico y lo ideológico, y vamos a seguir, supongo, después del break con el segundo módulo. 20 minutos de break, ¿no? ¿Así es? Gracias.